Bienvenidos a otro capítulo más de Cuarentena en este programa de verdad, y yo estoy hecha una fan. O sea, ya me faltó el cintillo, me falta todo, porque yo a este personaje, que es Juan Andrés Salfate, que lo saludamos y le damos la bienvenida, lo sigo Hola. desde mucho tiempo. Desde prácticamente cuando empezó en la radio, cuando empezó la UCB Televisión con sus programas. Es un crítico de cine, es publicista, panelista de muchos programas, y creo que es una persona que lleva el tema de los ovnis, pero así al dedo. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy bien, ¿cómo están ustedes, queridos amigos? Yo aquí feliz, encantado de poder hablar con ustedes y de partida agradecerles que tengan la fortaleza de abrir estos espacios de conversación en tiempos que son bastante complejos y donde muchos puentes de comunicación se han visto cortados, interrumpidos. Y no solo me refiero a que cuántas cosas quisiéramos decirle ahora que nos damos cuenta, lo mucho que necesitamos, la cercanía con respecto a aquellas personas que no podemos visitar y que están lejos de nosotros, pero que sin embargo, pese a que la tecnología es, entendemos hoy, una tremenda herramienta que bien utilizada puede ser la gran salvavidas de estas condiciones de cuarentena en la que estamos viviendo y que mal empleada nos puede llevar precisamente a la enajenación. Así que estamos aquí construyendo, botando murallas y haciendo puentes entre todos. Toda la razón, toda la razón. Bueno, Andrés, tengo bastantes preguntas, aprovechando que estás acá. Con todo este tema del coronavirus, con todo este tema de los ovnis, que, bueno, esto ya va de mucho tiempo atrás, pero justamente en este año han habido grandes avistamientos, grandes noticias de parte de grandes gobiernos, lanzando videos que muchos ya conocíamos hace tiempo, pero ya más, de manera más como más, ellos diciendo sí, existen y tenemos estas pruebas. ¿Hay alguna relación entre todas estas apariciones y esta enfermedad, que muchas personas dicen que no es una enfermedad, digamos, natural, sino es una enfermedad prácticamente de laboratorio? Mira, son varias preguntas que tú haces en una, todas muy interesantes, y voy a tratar de contestarla a partir de los datos que manejo lo mejor y de la manera más completa posible. A ver, se agradece, como tú bien mencionabas, a partir de que la noticia que salió hace algunas semanas con respecto a que el Pentágono, ¿cierto?, el sistema de defensa norteamericano, termina por más bien reforzar algo que había hecho en el año 2018, que es el reconocimiento de la existencia de objetos voladores no identificados. A ver, esto tiene suma importancia porque no se trata de adjudicar algún tipo de fenómeno atmosférico o algo que quedó para un estudio futuro y entender a qué se adjudican estos fenómenos. No, lo que ellos están reconociendo es de que existe una tecnología que no se reconoce como propia, que no pueden compararla con nada que ellos ubiquen dentro de la tecnología terrestre o dentro de lo que pueden hacer las grandes potencias de este planeta, y que sí incluso plantea una serie de intrigas con respecto a cómo un aparato que se moviliza inteligentemente por cielos de su país esté hecho con una forma de desplazamiento que no corresponde a nada que la lógica de la física, tal cual la conocemos hoy día, pueda llegar a explicarse. O sea, no están diciendo de que esto es un fenómeno que amerita más estudios, sino que derechamente hay una tecnología desconocida dando vueltas por ahí, y el hecho de que lo hayan hecho público simplemente obedece a una obligación de desclasificación producto de que una empresa aparte, independiente, que finalmente lograron filtrarle estos registros, entre los muchos que tienen, no les quedan más otras que reconocerlo. Esto implica una serie de problemas, porque que el sistema naval, o así como de la Fuerza Aérea Norteamericana, no tenga el control, no tenga la explicación y no estén equiparados a nivel de tecnología con aquellos objetos que se mueven en su cielo, pareciera que el mensaje es como, mira, allá afuera hay algo extraño que es más que nosotros y por el momento no tenemos mayores respuestas. Entonces, al menos deberíamos conformarnos con que existe un reconocimiento en esta oportunidad obligado a partir de lo que pasó con el portaaviones Nimitz en el año 2007, posteriormente 2014, y que el 2018 lo liberan y que ahora finalmente hace un par de semanas o casi un mes terminan reconociéndolo como que efectivamente es así,
tanto impactan sus palabras que incluso países como Japón deciden plantar un sistema de protocolos frente al trato de los aviones militares y comerciales en caso de encontrarse con uno de estos objetos. Ahora, tú le preguntas a cualquier radiocontrolador y la verdad es que no hay que buscar demasiado para que ellos te confirmen de que a lo largo de su carrera, al igual que pilotos de distinta índole, tanto independientes como comerciales o militares, alguna vez varios de ellos se han topado con experiencias de esta naturaleza. Ahora, ¿qué tiene que ver? Ya, reconociendo, porque la conversación, lo que es interesante, ahora es de aquí hacia arriba, vale decir, ya no cabe la pregunta, es como, pero yo no creo en los ovnis. Es como, pero yo creo que es otra cosa. No, ya hay un reconocimiento oficial. Entonces existe tecnología desconocida, superior a la nuestra, que está deambulando libremente por ahí. Entonces, de ahí para arriba la conversación es, ¿qué vínculo tiene esto, por ejemplo, con la pandemia? Que algunos lo han tratado de emparejar de una manera casi como de encadenamiento y consecuencia. Hay que entender de que hay pocas estadísticas, por lo menos de manejo público, que se han llevado, digamos, a la palestra. Pero hay dos que son muy interesantes. Una, que aquellas personas que dicen y que de cierta manera ha podido corroborarse que han tenido un encuentro, una experiencia un poco más cercana que ver meramente luces en el cielo, les ha reportado como una experiencia significativa, valiosa, incluso a veces con ciertos ribetes espirituales en su propia persona. Vale decir, tiende en lo personal, en lo individual, como una experiencia positiva. Ahora, la otra estadística que existe, aumentan los avistamientos ufológicos cuando hay algún tipo de catástrofe, ya sea climatológica, un terremoto, volcán, etcétera, etcétera. La verdad es que siempre estaba planteada esa duda y la verdad es que la organización de Edgar Mitchell, ex astronauta, ya fallecido, digamos, pero que dejó una serie de escritos, confirma que efectivamente hay como una especie de repunte en el lugar particular de los hechos donde se lleva a cabo la tragedia, en donde estos aparatos aparecen. Entonces, aquí hay muy pocas respuestas y sí muchas preguntas, pero algunas ya van quedando descartadas. Entendemos que donde hay un desastre, los ovnis aparecen con mayor frecuencia. Como hoy día estamos en una pandemia que es a escala mundial, como tú bien dices, se están viendo incluso a nivel de flotilla, no de a uno, no de a dos, sino de a varios, en distintos puntos del planeta. ¿Cuál es la pregunta que cabe? ¿Por qué sucede eso? Entonces aquí la hipótesis, digamos, hay que echar volar la imaginación, puede ser porque hay un interés de ayudarnos al respecto, ya eso sería súper espiritual, no lo puedo ni confirmar ni negar, así como, oh, ellos nos protegen, ya, ok, eso es un punto de vista que tienen algunos, ellos están acá para ayudarnos. Si fuera así, me gustaría que fuera una ayuda más directa, digamos, pero bueno, es una posibilidad. Segunda, es mera curiosidad. Calza un poco más, porque pareciera que siempre su actitud tiene que ver con un mínimo porcentaje de intervencionismo. Es como ahí donde vuelven a levantarse otras ideas más de que dicen que no pueden intervenir mucho, porque en realidad más que venir de otro planeta u otra dimensión o whatever, serían como nosotros mismos viajando desde el futuro y por lo tanto se pueden aproximar a un tiempo remoto en el pasado, que sería nuestro presente, pero no pueden intervenir tanto porque ya como se ve en la película o Terminator o Volver al Futuro, no pueden cambiar demasiado los hechos presentes porque les afectaría a ellos mismos. Y lo otro es que algo que es muy simpático y no menor, es que qué tal de si muchos de ellos conviven con nosotros y nosotros no lo podemos notar o confirmar y por lo tanto cuando hay un terremoto, cuando explota un volcán, cuando hay una pandemia, también le afecta a ellos porque es su propia casa al mismo tiempo. Viven en otros lugares, pero también se ven de una u otra manera afectados por estas circunstancias. Entonces como que activan una especie de, en mis tiempos se decía, Operación Daisy, ya, y está en mitad de la clase, suena la campana ya, y todo en fila para afuera porque hay un incendio o una simulación de catástrofe. Entonces son todas esas posibilidades, pero sí, la respuesta es correcto. Hay un mayor aumento, afluencia de avistamientos cuando existe algún tipo de contingencia a escala global. Y hoy día eso es para todo el planeta, ya que la pandemia afecta a todos los 5 continentes por igual, o a los 6. Bueno, y seguro que estos seres viven en Chile, digamos, ¿no? Me quedo con eso que dijiste tú, que se activan de repente cuando hay catástrofe. O sea, ¿por qué se ven más en Chile? Bueno, no sé, hay que sacar las propias conclusiones. Digo, yo a veces salgo a la calle y yo ya veo, yo los veo. Yo veo seres casi extraterrestres cuando uno ya simplemente camina por la calle en Chile, digamos.
Ajá, mira, fíjate que también hay dos posibles respuestas para eso. Se ha logrado determinar que donde existen avistamientos periódicos, es como que todos en la ciudad de Santiago han visto quizá alguna vez algún fenómeno de luces en el cielo, y otras un poquito, digamos, más cercanas cuando empiezas a preguntarle a persona, pero hay lugares donde esto se repite, como en ciertos lugares desérticos del norte de nuestro país. De todas maneras, en Chiloé hay una cosa impresionante, que yo no sé por qué, yo creo que será la idiosincrasia, pero me tocó hacer una charla hace un par de meses y ex militares, o sea, personas así bien serias, que son bien cuadrados para sus asuntos, radiocontroladores y otras personas, digamos, con altos puestos, o personas jubiladas de los mismos en la isla grande de Chiloé. Todos tenían una historia, pero que rebasaba el mero hecho de ver algo extraño en el cielo, sino que veían cosas aterrizar, que salían de adentro de estas naves, etcétera, etcétera. Y lo divertido es que todas estas historias terminaban que los agarraban a balazos. Yo no sé si es propio del sur, pero por lo menos en Chiloé todos andan armados y todos sin miedo, muy valientes ellos, se terminaban agarrando a balazos. Bueno, nunca había una respuesta de vuelta, lo que es bueno, si no hubieran iniciado una guerra intergaláctica. A lo que voy. Si tú vas a ciertos lugares de Chile y comienzas a entender de por qué se dan más en ciertos lugares, lo mismo que podríamos hacer las comparaciones con Perú, por ejemplo, te das cuenta de que en los sectores donde se repiten de manera muy frecuente, hay ciertas riquezas o minerales o naturales ahí. Entonces, nuevamente pregunta. Interesante, digamos. ¿Están asentados ahí porque tienen todo lo justo y necesario para permanecer en esos lugares o porque escasean del lugar de origen, de donde provengan precisamente estos recursos y por lo tanto están más interesados en esos lugares porque hacen una extracción personal de esos recursos? El agua, pues la Patagonia, por ejemplo, sin ir más allá. El agua, de todas maneras, que entendiendo que el agua en estado líquido es un material muy escaso dentro del universo. Hay planetas, digamos, que sí que están a una debida distancia de su correspondiente estrella principal, puede mantenerse en estado descongelado, pero aún así, en el planeta Tierra, siendo que estamos a una posición perfecta con respecto al Sol, aún tenemos sectores donde hay hielos eternos y todo. Entonces, mantener el agua en estado líquido no es tan fácil y es, sin ir más lejos, en la propia Tierra, es el origen de la vida, donde se puede generar este caldo de células primigenias que después comienzan a evolucionar y terminan en algo tan raro, majestuoso y horrible, horroroso, o que da miedo, que somos nosotros mismos los seres humanos. Entonces, ¿por qué en Chile? Porque Chile tiene una condición muy rara, que como ser tan largo, junto con tener todos los climas del planeta, excepto el tropical, pero para allá vamos, como nos decían en el colegio, contiene muchos de estos recursos porque es una franja que pasa por un sector importante de las posibilidades de presión climática que permite el asentamiento de estos recursos naturales. Entonces Chile, si es como se le llama una zona caliente, es porque tiene más de estos productos. Así que buena pregunta para nosotros es que si tenemos tanta riqueza, ¿cómo no sabemos explotarla y vendemos nuestros países a concesionarias de otras naciones europeas? En realidad no nos falta nada, lo que pasa es que no nos damos cuenta o no sabemos explotarla, o quienes la explotan son unas pocas familias que se quedan con toda la riqueza. Sí, pues eso se sabe, de repente esos son los marcianos, digamos, los extraterrestres que nos están succionando, digamos, a todos los chilenos, ¿no? Y yo creo que viene la moneda de estos tipos. Oye, y esta relación a los datos, tú, claro, bueno, por ahí se dijo, ¿no? Y yo creo que el tema de los datos que se están obteniendo hoy día con respecto al coronavirus, ¿tú crees de que después van a existir la evidencia de que esto sí podría haber sido el tema del coronavirus como un tema, digamos, de cosas que sean externas o que estén entre nosotros, como decías tú? Lo que tú me estás preguntando, si te entiendo bien, es si es que el coronavirus tiene un origen no solo no natural, sino que foráneo, lejos de la raza humana. ¿Esa es la pregunta? Sí, claro, sí. O sea, entiendo que no se sabe todavía, digamos. Te pregunto a ti por si a lo mejor tiene alguna otra información que nos pueda... Ya, pero mira, plantéame de nuevo la pregunta. ¿Tú me estás diciendo si el origen del coronavirus es extraterrestre? No, en el fondo la pregunta es, hoy día todavía no se sabe. Eso es lo que entiendo yo, lo que sé, lo que puedo llegar a saber yo, digamos, ¿no? Pero si tú sientes de que después con el tiempo, una vez que estos, digamos... decante, qué sé yo, claro, gracias Pitu, ha sido un día difícil hoy día. Si es que después, si es que
después se van a tener esos datos, digamos, con respecto a que efectivamente puede ser que esto sea por una cuestión extraterrestre, desde afuera, desde los que están acá adentro, de que si es que tú sientes que eso puede ser una evidencia el día de mañana. Me gustaría contestarte que no, pero quizás la pregunta a algunos les va a parecer que está un poquito pasada de la frontera, porque tendríamos que reconocer, antes de contestar eso, un montón de otras cosas. Primero, No. que hay seres ajenos a nosotros y que ya claramente tienen una demostración de tecnología superior y que han estado mucho tiempo acá y que nunca, al parecer, han querido demostrar algún tipo de extinción hacia nosotros. Hay teorías que hablan de que existe un grupo de ellos que nos dominan de forma silenciosa desde tiempos inmemoriales y que por lo mismo nos necesitan. Entonces, aquí caben dos preguntas. ¿Quieren hacer esto? Si es que me quiero meter, digamos, en ese tema, porque somos demasiados y porque estamos haciendo colapsar por la cantidad y por la mala distribución de recursos, un colapso en el sistema que ellos necesitan que se mantenga como ha sucedido en las últimas centurias. Podría ser, es lo que dice David Icke, por ejemplo. Pero por otro lado, tendría que sí descartar la posibilidad de que quieran hacer una extinción tímida y diplomática porque no quieren saber de nosotros nunca más, porque la verdad es que podrían hacerlo de una manera mucho más directa y no lo han hecho hasta ahora. Y yo siempre he dicho que si es que nos querían destruir, yo creo que es mejor hacerlo miles de años atrás, cuando apenas nos manejamos con palos y piedra, no que ahora que podemos tener armas que quizás podríamos provocarle algún tipo de daño o respuesta. Entonces, no creo que sean responsables estos fenómenos de lo que está pasando ahora. No lo puedo negar, o sea, no tengo cómo decir absolutamente lo contrario, pero me atrevería a decir que por lo general, si es que hay que encontrar problemas, como siempre ha sido, tiene que ser por casa. Generalmente somos nosotros los que desbalanceamos y los que generalmente vamos contra el sentido del orden natural de las cosas. Entonces, si quiero echarle un culpable, yo que lo tendría que buscar más a ras de tierra que en otras partes. Claro, yo fuera extraterrestre, te digo, me hubiese piteado varios ya hace rato. Es que Bueno, habría que entender cuáles son sus intenciones, cuáles son sus marcos morales de... Porque tú podrías decir hoy día, nos ayudan, no lo sé, nos perjudican, no lo sé, pero casi me atrevo a decir que casi ninguna de las dos. Si nos ayudan, no lo noto. Si nos perjudican, no lo parece. Entonces pareciera que son más agentes de características de testigo que otra cosa. Y ponte tú claro, ponte tú que, digamos, no pueden, no se los permiten en su propia estructura moral, lo consideran inapropiado una intervención tan directa, ya sea para bien o para mal. Entonces simplemente nos acompañan en el proceso, por así decirlo. Yo tengo un tema aquí, más basado en el tema de la conspiración, sobre lo que habló hace poco, en abril creo, Claudio Pastén, ¿ya? Claudio Pastén, bueno, fue abducido, qué sé yo, en mayo del 97, en Cajón del Maipo, por la altura del Cerro Colorado, no sé, o sea, el Cerro Colorado, el monumento del Cerro Morado. La cosa que él dice de que este tema del coronavirus justamente ataca a la población más adulta, que es la que está, digamos, más factible a que muera por esto, porque, según él, están creando esta vacuna, que esta vacuna va a contener un chip, ¿ya? Que ese chip va a ser justamente para poder tener mucho más control sobre nosotros y eliminando a toda la población más adulta, que es la que es como la que tiene más información, por decirlo así, queda un pueblo mucho más fácil de manejar. ¿Tú qué opinas de esto? Yo encuentro que cada persona trata de llevar los temas, cualquiera sean estos, hacia su propio redil. Entonces Claudio Pastene, no sé si va a salirse del área de alienígena al respecto, pero no, vamos por parte. No es una idea de la implantación de un chip, de hecho es una propuesta de facto que hizo Bill Gates a la Organización de las Naciones Unidas. No olvidemos que él es el principal civil
que aporta la mayor cantidad de recursos a esta institución y que en algún momento le ha permitido algunos asuntos que son bastante delicados, como la vacunación de niños con poliomielitis en la India, lo que generó un número que es bastante brutal, que son de 500.000, medio millón de niños que terminaron con parálisis completa. Entonces, ¿por qué es bueno tener esos amigos para estos supermillonarios? Es porque sacan más fácilmente los permisos de circulación de sus proyectos, ya sean de vacunas, tecnológicos, etcétera, etcétera. Volviendo al tema, él ya planteó la idea de instalarlo todo en un chip. Por supuesto que, ¿cuál es la razón de ello? Es para que estemos más salvaguardados, porque hay un control médico, porque este chip le va a informar a un sistema hospitalario que si tú estás teniendo un infarto y no lo notas, etcétera, etcétera. Y claro, lo que sí, junto con el 5G, todo apunta de que hay un mayor control de la población a través de los tribunales y los problemas que han habido y que han salido en fallo a favor del pueblo con respecto a lo que pasó con Cambridge Analytica en términos sobre el tema de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la manipulación de información y la muy sutil manipulación de los pensamientos y decisiones de las personas. Claramente, cuando tú tienes a toda una población, con el número que sea, la mayor cantidad posible, mejor para ellos, más obediente o que no se den cuenta que están siendo controlados, obviamente todos vamos a estar bailando al ritmo que ellos quieran. ¿Es posible? Sí. Ahora, a eliminar a la gente vieja también y los enfermos, si tú lo piensas de cierta manera, es lo mismo que planteaba el nazismo, que es finalmente entender cómo aquellas personas que ya no hacen un aporte al sistema, sino que más bien succionan sus recursos porque hay que hacerse cargo de aquello, entiéndase, la gente con pocos o nada de recursos financieros que no están en el sistema, por ejemplo, bancario, la gente más anciana, que tenemos que cuidarle y generar leyes de protección con respecto a las enfermedades crónicas que tienen y que solo desde ese punto de vista económico solo quitan y no aportan nada ya porque ya vivieron, calza con esas mismas ideas. Ahora, si esto es así o no, me parece que puede ser, pero no del todo, porque si es que yo fuera el malo de la película, yo no estaría preocupado de los viejos, por ejemplo, ni de los enfermos, estaría preocupado de los jóvenes que han hecho levantamientos sociales y que son aquellos que tienen más ánimo y energía de compartir información y hacer un cambio de las formas y estilos de vida y estar más acorde con un sistema ecológico, natural, mucho vegano y todo lo demás. Entonces, finalmente me parece que esos son mucho más enemigos que las otras personas que ya están de por sí fuera del sistema. Los pobres porque no tienen nada que aportarle económicamente a cómo está hecho esta maquinaria, y los ancianos porque finalmente solo cobran jubilaciones y ya dejaron de trabajar y no están aportando obviamente a todo lo que es la maquinaria de construir dinero para algunos pocos. Entonces es más no que sí. Me da esa impresión. Pero yo creo que aquí la mayor herramienta simplemente no es que mueran ciertas personas y otros no, sino es cómo hacemos que la gran mayoría tenga miedo. Y si tienes miedo, tú estás dispuesto a aceptar cualquier cosa que te ofrezcan. Como por ejemplo, un bajo sueldo después de que quede la pata con todo lo del desempleo, o que finalmente esto es lo que quedó, lo tomas o lo dejas, y si lo dejas te mueres de hambre, entonces no me queda otra. Es como ponerte en una situación de un estado de guerra permanente. Me parece que el miedo es la herramienta más eficaz que siempre han tenido para hacer un control de la población. El Bueno, miedo de siempre ha hecho, sido el coronavirus, un tema. sí, pues el coronavirus es una herramienta de miedo, porque en el fondo a todo el mundo está funcionando bajo este miedo de que te vas a morir, de que vas a contagiar, y parte también de lo que decía, que estuve escuchando hasta Claudio Pastén, decía que eso, decía el coronavirus es parte del miedo y por eso se contagia, por miedo. Es una posibilidad, por ejemplo, si tú le preguntas a un terapeuta de biomagnetismo o gente que sigue lo que propone Andreas Kalker, por ejemplo, este médico alemán, sí, hay harto de eso, o sea, no todos lo van a confirmar, pero está claro que el sistema inmunológico se deprime en alguien que tiene depresión, sin lugar a duda, o alguien que ha perdido un ser querido. Entonces el miedo que está instalado, como dicen algunos, como la más baja frecuencia y contraria al amor, la verdad es que te roban toda esperanza y toda sinergia para que dentro del colectivo haya alguna intención de apurar una mejora en la totalidad de las personas. Entonces sí, es una herramienta absolutamente poderosa el miedo, se ha utilizado a lo largo de la historia infinitas veces y es como una especie de caballo de Troya.
te instala un miedo legítimo, porque lo que se ve allá afuera se vuelve el mundo peligroso para ti, y luego de que tú tienes miedo, te empieza a ofrecer soluciones que no son las que tú hubieras querido, pero tienes que aceptarla porque es lo que hay, y algo que jamás antes hubiera aceptado, hoy día dices, ya, ok, pónganme cámaras dentro de la casa porque me han asaltado demasiadas veces. Cuando, si es que no hubiese sido así, tú por ningún motivo, en tu toda lógica, dirías, yo tengo mi privacidad, por lo tanto es mi hogar, y yo no acepto que pongan cámaras dentro de mi pieza. Y ahora estás levantando la mano para que te vengan a poner el chip, por ejemplo, lo más pronto posible, para saber si tú estás sano todo el día o no. Entonces son trampas, digamos, son muy hábiles, la verdad. Temazo, programazo hoy día acá en cuarentena, ¿cierto? Con un invitado, pero que te agradecemos esto de haber aceptado nuestra invitación a Cuarentena, este programa que es especial para la gente de más de 40, pero hoy día ha sido un tema transversal que además nos toca a todos, y además con la profundidad que tú además conoces, una especie de hoy día, ¿cómo podríamos? Una especie de enciclopedia. Yo estaba simplemente escuchando, dije, me voy a ir a la cocina, yo solamente escucho, digamos, porque aquí lo único que queda es aprender. Pito, muchas gracias por el programa. ¿Alguna última frase para los amigos que nos ven con respecto al coronavirus, Juan Andrés? Que dentro de todo lo terrible, quizás si no por de manera forzada verlo con mente positiva, creo que dentro de todo, creo que la vida es más grande que los planes de algunos pocos, y creo que esto puede ser aprovechado como una gran oportunidad de una introspección para que uno pueda descubrir qué es verdaderamente lo importante para cada sí y hacer los cambios respectivos. Yo creo que mucha gente toda su vida ha pedido, quiero hacer un cambio, quiero hacer una dieta, quiero hacer cosas. Bueno, ahora estás obligado, aprovéchala y tómala como la gran oportunidad que se está dando, venga de donde venga. Qué tremenda frase. Bueno, ese es el consejo acá del maestro Juan Andrés. Muchas gracias por aceptar la invitación. Suscríbanse a nuestro canal, programa Cuarentena, escríbanos @gmail.com. Muchas gracias, Pitu. Muchas gracias, Juan Andrés. Gracias, Alfa. A ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.